estamos, Radio y Televisión Católica, pues ya estamos otra vez de forma extraordinaria grabando este programa de La Fuerza Está en la Palabra en este viernes, porque la idea del padre, nuestro director espiritual, José Wenceslao Ferrusquía, pues es que tengamos grabados todos los evangelios, y pues de hecho ya tenemos el ciclo A, sí. Es decir, el ciclo C, sí, estamos comenzando con el ciclo A. Y bueno, pues vamos, porque tenemos poquito tiempo con el padre. Vamos a presentar a mis queridas amigas que ya llegaron, que ya están aquí y que me da mucho gusto. María Teresa. Amigos, muy buenos días. Joshua, muy buenos días, padre. Buenos días a todos, feliz de estar aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar. También un poquito enfermita con estos fríos, un día pues que está medio nublado, a veces medio soleado, pero que nos va a dar pie para hablar de este evangelio en un momento especial en que los cielos se abren. Pero ya lo vamos a comentar un poquito más adelante. Tete, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigos. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes para seguir llenando más del Señor y su palabra, que ya está para comenzar. Y como notarán, está cambiando de voz por su cacharrito, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón todos. Y pues tenemos el privilegio y el honor de contar, aunque sea por un ratito, porque tiene que irse a dar clases al seminario, al padre Wenceslao Ferrusquía. Buenos días, padre. Buenos días a todos, bienvenidos a su programa La Fuerza Está en la Palabra, que consiste, como ustedes saben, en la reflexión del Evangelio Dominical, el próximo domingo, que celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Y vamos a ver en esta ocasión, el objetivo también es que se preparen ustedes, que vayan sabiendo, que vayan paladeando, que vayan degustando la palabra del Señor, para que el domingo sea complementada por la homilía de sus párrocos en sus diferentes parroquias. Y este fragmento evangélico es Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, y forma parte de la sección narrativa del evangelista Mateo, la que introduce a la vida pública de Jesús, y que es después de la huida a Egipto. Jesús viene de Nazaret, y ya adulto lo encontramos aquí a las orillas del río Jordán, y se trata de la parte conclusiva del pasaje dedicado a Juan el Bautista, y es el encuentro de los dos. Y vamos, nosotros tenemos la certeza siempre de que el Señor está aquí, en esta cabina, aquí con nosotros, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, aunque, como decía la canción, aunque nuestras manos no lo puedan tocar. Señor, sabemos que estás aquí, te damos las gracias, y para esto le vamos a pedir a Tete que nos haga favor de ponernos en su presencia, y que tengamos nosotros la conciencia de que aquí, en esta cabina de Radio y Televisión Católica, está presente. Señor, pues esta mañana queremos ponernos en tu presencia de una manera especial. Hoy, Dios Espíritu Santo, queremos ponernos ante ti. Pues, permítenos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón a tu poder, a todos tus dones, a ese fuego que quema y que nos lleve a proclamar la grandeza de Dios, que nos lleve a proclamar el Evangelio y a vivir el gozo y la alegría de estar llenos del Espíritu Santo. Y a ti, Madre mía, nos ponemos en tus manos. Guárdanos en tu inmaculado corazón, para que desde ahí podamos amar y bendecir y contemplar la grandeza y la bondad de Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Y vamos directamente ya a escuchar esta maravilla de la palabra de Dios, que tiene que llenarnos de esperanza, que tiene que llenarnos de alegría, porque el Señor está de parte de nosotros, porque el Señor está decididamente de nuestra parte y por nuestra causa. Y entonces pues vamos a escuchar el Evangelio que todos ustedes escucharán el próximo domingo en cada una de sus parroquias.
aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía, diciendo: «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?». Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces, Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Pues ahí tiene, querido amigo, esta maravilla de la palabra del Señor. Con razón, la fuerza está en la palabra, y vamos a aprovechar pues ya estos 10 minutitos que nos quedan con el Padre. Y es de llamar la atención, Padre, que la pureza de Dios, que ese estar sin pecado, que la Iglesia pues prontamente en sus inicios reconoce esta pureza y esta santidad del Señor, que ellos no tenían un superlativo y le llamaban santo, santo, santo 3 veces. ¿Por qué decide él formarse en la fila de los pecadores y bautizarse, Padre? Vamos a poner en contexto esta fiesta del bautismo del Señor. Y recuerden que con esta fiesta se termina el tiempo de la Navidad, y que acabamos de pasar apenas el domingo pasado la solemnidad de la Epifanía del Señor. Es una Epifanía, justo, y tenemos entonces 2 Epifanías. La primera, Jesús niño, que se manifiesta al mundo, el mundo que está representado por estos reyes, estos magos que representan el mundo pagano. Entonces Jesús en la Epifanía se manifiesta como la luz que ilumina al mundo. Es una manifestación universal para todos. Ahora se manifiesta ya no como el Jesús niño, sino como el adulto. El adulto que inicia con esta manifestación. También se manifiesta al mundo como luz. Es, ya dijo Jorge, el inicio de la parte narrativa del Evangelio de San Mateo, en la que inicia su vida pública. Sabemos poco de esta etapa oculta de la vida de Jesús, pero ahora justo es lo que le da sentido a este pasaje, esta narración del bautismo de Jesús, porque se va a manifestar, va a iniciar su vida pública a lo largo de 3 años, en donde no solo Él se manifiesta, es teofanía en cuanto se manifiesta Él como el Hijo de Dios, como el Hijo amado, como el Hijo en quien Dios Padre tiene sus complacencias. Y es una teofanía trinitaria. ¿Por qué? Porque está presente el Espíritu en forma de paloma, y está presente la voz del Padre que se escucha. Los cielos se abren precisamente, que es un reforzamiento que le da sentido a lo que el Evangelio quiere mostrarnos. Es la manifestación no solo de Jesús, sino del misterio de Dios. Y los cielos se abren significa, entre otros significados, eso, que Dios se abre a la experiencia humana, que el cielo se abre como posibilidad de trascendencia, que nuestra meta no es aquí, que lo que Jesús muestra no solamente es el aspecto humano, sino el misterio divino que encierra en su persona. Es difícil entender y presentarse ante el misterio de Dios. Por eso, a mí me encanta todo este tiempo, porque
nos hace una invitación fuerte durante estos últimos días a abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu con una actitud contemplativa. Y es que ver los cielos abiertos exige esa actitud contemplativa, porque si de veras queremos entrar al misterio de Dios, no nos queda otra más que ser humildes y tener esa actitud de contemplación hasta encontrarnos con Él, postrarnos y adorarlo. Es reconocer a Jesús. No es la manifestación por la manifestación en sí, es la manifestación para que nosotros lo reconozcamos. Y creo que Juan el Bautista lo hace y lo hace muy bien. Él llega a la certeza de que Él es. En los días anteriores ya aparecía el texto y dice: a mí me dijeron, el que me envió me dijo que sobre quien se posa el Espíritu, ese es. Y yo vi que se posó el Espíritu en forma de paloma, y tengo la certeza y no tengo temor a equivocarme que Él es. Y con gran humildad Él le dice: no, yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus sandalias. No dice se postró ante Él, pero esa expresión tiene el mismo significado, porque quien se encuentra con el misterio de Dios, quien se encuentra con la persona de Dios, como lo hicieron los magos, como lo hizo Juan, y como lo hizo el leproso el día de hoy, no pareciera que no tiene otra opción, es decir, se queda extraordinariamente asombrado. No hay que perder esa capacidad de asombro, pero sobre todo no hay que perder esa capacidad de entrar en el misterio por medio de la contemplación. Este 2014 es un buen año para aprender el arte de la contemplación, pero eso exige tiempo, invertir tiempo, exige una apertura, insisto, de mente, de corazón, de espíritu ante ese misterio que nos desborda. Ay, antes de que se vaya, Padre, todo esto que yo cuando estaba estudiando el tema, estaba pensando esto, y pensaba también por otra parte que es la pauta, o bueno, no sé si estoy equivocada, pero es la pauta del sacramento bautismal, porque cada vez que se bautiza un bebé, el cielo se abre y el Espíritu Santo no solo se posa, o sea, recibimos el Espíritu Santo. Entonces es la posibilidad de vivir para Dios y vivir en Dios, o sea, la trascendencia tan grande que tiene como hijos de Dios, cómo se abre el cielo para que Dios nos reciba, como Jesús es ese nexo, ese camino del hombre pecador, que a través del bautismo queda purificado y se relaciona nuevamente con Dios Padre. ¿Sí es así? Claro que sí es así. Insistimos que los cielos se abren, el bautismo es el sacramento fuerte que nos abre toda la posibilidad para que se cumpla el plan perfecto que Dios tiene, el plan perfecto de redención que tiene para toda la humanidad, pero que se hace personal, se personaliza en cada uno de nosotros al recibir el sacramento del bautismo. Y como has dicho, sí, Jesucristo es el único mediador, el único mediador. Y en el sacramento del bautismo, que aquí está bien reflejado, el cielo se abre, Jesucristo y el Espíritu, es la imagen todavía de lo que va a suceder después en el misterio pascual. Decimos, en el sacramento del bautismo celebramos el misterio pascual, ahí se realiza, pero que se cumple plenamente en su pasión, muerte y resurrección, que es con este misterio pascual donde se abre toda la posibilidad, la plenitud de la posibilidad, donde se nos regala plenamente el pase al cielo. Y creo que se expresa lo que en otras ocasiones decimos, ¿no? En la meta final, la casa del Padre.
y cómo se abren los cielos, y quien está ahí, así me imagino yo, esa nube que aparece ahí, esa voz, esas puertas que se abren, como lo dicen, como si el Padre dijera: aquí estoy, vengan, no se pierdan esa oportunidad, porque la posibilidad está dada, depende de ti. Es increíble, ya hasta pena me da decirlo, cómo coincidimos, cómo nos pone en sintonía el Señor, porque yo estaba a punto de preguntarle, Padre, y recordarle, hace mucho tiempo, ¿se acuerda que filmamos como una cuestión catequética de enseñanza lo que era el bautismo? Y recuerdo muy bien cuando usted nos enseñaba que el niño era ungido, ¿verdad? Con los aceites, los santos óleos y el aceite de los catecúmenos también. De la misma manera que pues el Mesías en esta ocasión es ungido por el Espíritu Santo, eso significa Mesías. Pero ya voy a exprimir los últimos minutitos, Padre. No podemos dejar de pasar de largo la S de servicio. ¿Cómo lo hacemos nuestro? ¿Cómo lo hacemos vida en nosotros? Lo primero que se me ocurre es qué maravilloso sería algún día sentirnos que el Señor nos dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Pues como ha dicho Tete, el sacramento del bautismo sigue recreándose, será la palabra, recreándose este momento, este acontecimiento del Jordán, se recrea en nosotros, en cada uno, y dije, se personaliza en ti. ¿Y cómo se va aplicando? Pues con el sacramento el signo que se hace de la unción, sobre todo con el Santo Crisma. La oración de la imposición del Santo Crisma, de la unción, dice: tú has sido injertado en la iglesia como miembro de la iglesia, como Cristo profeta, sacerdote y rey. Entonces ahí se hace práctico. Nosotros somos habilitados con la unción del Santo Crisma, habilitados como miembros de la iglesia para ser sacerdotes. Somos sacerdotes, ya sabemos, el sacerdocio común lo recibimos en el bautismo, y entonces eso te habilita para la celebración de todos los demás sacramentos. Yo les digo, en la catequesis recibo nuestras obligaciones, pero nuestros derechos, y tienes acceso a la palabra de Dios, pero tienes obligación de predicarla. Todo lo que aprendes hay que anunciarlo, que es el mismo sentido que el Evangelio de Mateo nos está diciendo. Primero hay que tener el encuentro con Él y después ser testigos. Profetas, sacerdotes, profetas, ahora también tenemos no solo celebrar la palabra, sino de anunciarla, convertirnos en evangelizadores, en términos de Aparecida, discípulos misioneros, reyes, que es la S a la que te referías. El sacramento del bautismo nos habilita para ser reyes al estilo de Jesús, no reyes con corona y reyes que tienen súbditos a su servicio, sino el servidor. No he venido a ser servido, sino a servir. Ese es el estilo de Jesús. De manera que nosotros tenemos el derecho de ser servidos por la comunidad. Todos necesitamos el servicio de los demás, pero tenemos la obligación de servir. Y por eso hay que recordar aquella frase que hace unos meses decíamos: donde quiera que haya un necesitado, allá ha de estar un cristiano. Donde quiera que haya un necesitado, allí ha de estar a su lado, sirviéndolo, cuidándolo, un cristiano. Y si no hay un cristiano, entonces no se está aplicando la S del servicio que nos habilita el sacramento. Qué hermoso, ya ahí está, sacerdotes, profetas y reyes. Esto pues ya nos dice la S de servicio, que ya desde el bautismo tenemos esas responsabilidades y derechos. Ya se nos fue el tiempo, Padre,
no queremos que llegue tarde a su clase, pero sí podemos pedirle que nos adelante su bendición y ya nosotros terminamos el programa. Así como está. Así como no. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Disfruten lo que sigue de este delicioso programa. Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, pues lo despedimos y ahorita que termine de toser le damos la palabra. ¿Qué es lo que te llama la atención? Bueno, para empezar, yo me permitiría sugerir que vamos a dividir, bueno, le vamos a dar la palabra a tu mami para que ella tosa a gusto. Vamos a dividir el Evangelio en 3 partes. Mateo 3:13, que es la ambientación, es con lo que empieza la escritura, y dice, en aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pues esto es la ambientación. Ya ampliamente hemos visto en el Evangelio de Lucas y hemos explicado en dónde estaba Galilea y en dónde estaba Juan proclamando este bautismo de conversión. Pues realmente es un camino largo, y me imagino que ese caminar solo de Jesús desde Galilea. En Galilea podemos acordarnos que está Nazaret, que está Caná, que es la otra manifestación, ¿verdad?, del Señor, de la que hablamos y de la que anticipamos la vez pasada. Pero yo me imagino que ese largo caminar del Señor solo, pues es algo así como un desierto, ¿no? ¿Qué tanto vendría pensando? ¿Qué tanto vendría orando? ¿Qué tanto vendría comunicándose con el Señor? ¿Cómo te lo imaginas tú en esa bajada de Galilea hasta Judá? Recordemos también que Juan estaba en ese punto geográfico que está entre un macizo montañoso de Palestina y el valle del Jordán, cerca del Mar Muerto, un ambiente inhóspito totalmente, pero hace ese camino tan largo. ¿Y qué te imaginas que venía pensando el Señor? Que estaba, bueno, Él tiene las dos naturalezas, la humana y la divina, pero ¿cómo te imaginas tú en esas dos naturalezas? Él ya pensaba, ya sabía que era Dios, claro, ya sabía la misión que tenía. A ver, ¿qué nos dice este tema? Pues mira, yo creo que es muy interesante esto como lo estás planteando, porque en esas dos naturalezas de Jesús, realmente la naturaleza divina del Señor, lo que hace en Él es fortalecerlo, es llenarlo de ese Espíritu Santo que le va a dar la fuerza, la fortaleza para cumplir con todo lo que tiene que cumplir. Y me imagino que este caminar, pienso que el Señor venía como decía ahorita el Padre, en esa contemplación, en ese encontrar a Dios en todo, en el camino, en el sol, en el viento, en la gente, porque habrá encontrado gente en lo que caminaba, en esa contemplación de ver cómo el Padre se le está manifestando y le está diciendo, aquí estoy, ya vas a cumplir, porque después de lo que leíste, viene cuando le dice, pero no yo como, es que es necesario para que se cumpla. Entonces, en ese sentido Jesús también dice, todo este caminar es necesario para que se haga la voluntad de Dios. Y yo siento que Jesús venía orando para llenarse más, para engrandecerse. Yo me quedé con ganas de contestarte lo que le preguntaste al Padre, porque es precisamente eso. Cuando uno se acerca y está en oración y estás en el deseo de hacer la voluntad de Dios Padre se manifiesta, y claro que te hace sentir, tú eres mi hijo muy amado. Son momentitos, son instantes,
pero cuando uno está trabajando y buscando y orando, y en momentitos en que puedes hacer pues obras pequeñas, porque somos muy pequeños, pero cuando haces algo que realmente te hace sentir tan feliz, que te negaste a ti mismo en un servicio. Me acordé ahorita de la persona aquella que platicaron con Pita, de aquel enfermito que fueron a llevarle la comunión. Claro que en ese momento te sientes tan lleno, tan hijo de Dios, de ser su hijo muy amado y poder contemplar otro hijo muy amado al que fuiste a llevar ese servicio. Yo creo que en esa hermandad, eso es lo que Jesús vendría llenándose para poder manifestar así la grandeza del Padre. ¿Sabes por qué hago esta pregunta? Porque me estoy basando primero en un texto de la Biblia en que dice nuestra querida madre, ¿no? Y María guardaba estas cosas en el corazón y Jesús crecía en inteligencia, en estatura, en espíritu y en sabiduría. Entonces, esto me da la pauta de que como que iba pues en un progreso, ese conocimiento de su naturaleza divina, y a lo que voy es cómo obedece la voluntad del Señor. Él tenía clarísima la voluntad de que fuera a bautizarse, y en ese crecer espiritual, en ese crecer de conocimiento, pues a lo mejor se decía incongruente, ¿me voy a bautizar yo? Él sabía, claro que él sabía que era Dios, porque seguramente le contó a su mamá todo lo que había sucedido, pero a lo que voy es cómo tomar como ejemplo este ejemplo de nuestro Señor de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Del Padre. Es decir, a lo mejor sucede algo en mi vida totalmente incongruente. Alguien me dice, siembra estos rábanos, pero siémbralos por el lado de las hojas. Pero yo sé que es la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos paralelo estas cuestiones de hacer la voluntad del Señor? Suspendido en la cruz, quiso que brotara de su costado sangre y agua. Y después de la resurrección, mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo el hacer lo y del que Él Espíritu Santo. espera de ti. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Por la obra del Espíritu Santo, esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del Si eso bautismo, es lo que tú esperas, renazca la vida nueva por el agua está y bien, el Señor. Espíritu Santo. Yo no soy digno, pero si es lo que tú me pides, lo hago sin cuestionar. A mí eso es lo que Pedimos, más me Señor, llama la atención de que el este poder evangelio. del Espíritu Y lo que Santo más me por llena, tu Hijo porque realmente desciendan Jesús siempre sobre se va a esta sacar por algo. agua, Como, para que todos los que en Juan, ella reciban el tú tienes bautismo, que sepultados responder, con Cristo en su aunque no seas muerte, digno de resuciten servirle también a con Él, Él a la vida. ponerte a sus Jesucristo pies y nuestro decirle, Señor. no soy digno, pero aquí está mis 5 panes y mis 2 peces. Vamos a pasar ahora a la Tocaste un puntazo también. Este evangelio lo hemos oído recientemente, ¿no? En esta semana. Y fíjense que ahí, más que el milagro en sí, que es inmensamente grande, me llama mucho la atención cómo Dios quiere valerse de nosotros, los hombres, las criaturas, para hacer su obra. Y en este momento se vale de un muchachito, el único previsor dentro de 5,000 hombres y quién sabe cuántas mujeres, el único que llevaba 5 panes y 2 peces. Y Siendo el único compartido. bueno, exactamente. O sea, dispuesto a darlo. Exacto, porque yo no me imagino a Andrés yendo y quitando de la canasta. Seguramente le dijo el Señor, necesita de esto, y el muchacho cooperó, y pues ahí está la voluntad del Señor, ¿no? Algo Y que la parecía, disposición. y la disposición. Y entonces siempre el Señor quiere valerse del ser humano para que ocurra el milagro. Como en este caso, se está valiendo de San Juan Bautista, para que, pues hay varias cosas, ¿no? Pero, a ver, vamos a tratar de desmenuzar por qué sería la voluntad del Señor
que Jesús se bautizara? Pues yo creo que hace un ratito que preguntabas, bueno, o sea, como para qué me voy a bautizar, ¿no? Que Jesús se preguntaría como para qué, y precisamente en la obediencia de Jesús y en la obediencia de Juan, ellos no sabían que el cielo se iba a abrir y que el Espíritu, bueno, Juan sí sabía que el Espíritu Santo se postraría sobre él, pero no sabía cómo. Imagínense, o imaginemos, amigos que están en su casa, estar en esa presencia, porque bueno, pues Juan bautizaba, pero la función de Juan no era bautizar por bautizar, él bautizaba porque iba un día a llegar Jesús y a ser bautizado, y fue el último bautizo que iba a hacer. Pues imagínate lo increíble, que toda tu vida estés bautizando y que sepas que un día va a llegar el Hijo de Dios y ahí se acabó tu función. Entonces, realmente el sentido del bautizar a Jesús era que Juan, su función era dar a conocer al Hijo de Dios. Ese era el sentido. Y ahí se acababa su labor, porque bueno, ya después vamos a Juan, es encarcelado y él ya sabía, porque se lo habían anunciado desde antes. Y Jesús también sabía que tenía que ser bautizado porque la función de Juan era darlo a conocer al mundo. Y es maravilloso cómo en este evangelio vemos cuando cada quien hacemos lo que nos corresponde hacer, la gloria de Dios se manifiesta en todo su esplendor. Miren lo que me encontré aquí en mi Biblia de Jerusalén, en las notas al calce, del versículo 3:15, aquí nos da varios motivos, y dice que con su bautismo Jesús satisface la justicia salvífica de Dios que preside el plan de salvación. Luego otro motivo, que él mismo era justo obrando así. Otro motivo, que tenía que identificarse con los pecadores. Otro motivo, que así Jesús preparaba el bautismo futuro de los cristianos, poniéndose como modelo, nótese en plural, nosotros. ¿Cómo ves, Pepe? Pues es grandioso como en cada segundo que el Señor vive, lo hace pensando en nosotros. Todo lo que Él vino a hacer tiene un porqué, no da un paso sin pensar en ti y en mí. Él no hacía nada vano, Él no hacía nada por hacerlo, sino que todo lo hacía para agradar al Padre con un sentido que iba a transformar la vida de todos los hombres. A mí me encanta ver cómo realmente en cada acción, por más pequeña que sea, es algo que nos iba a beneficiar a nosotros. Y es grandioso cómo Él se entregó realmente desde el principio. Y pasamos a la segunda parte, que es el diálogo Juan-Jesús. Y le dice, Juan se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le responde, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Ahí la voluntad del Señor. Entonces, Juan accede a bautizarlo. Y aquí la obediencia de Juan también al Señor. Es impresionante, o sea, Jesús no le dice, ay, por favor, o sea, haz ahora lo que te digo. Ahí están las dos naturalezas. O sea, Jesús es imperativo, cuando da una orden no se anda con cuentos. Y entonces es cuando podemos encontrar la voz de Dios y la voz del hombre Jesús. Porque cómo es maravilloso, cómo lo que dice Tete, se ve la mano del Padre en cada acción de Jesús y la docilidad de Jesús el hombre a la voluntad de Dios Padre. Y a mí sí me impresiona, a ese haz ahora lo que te digo, o sea, no tiene lugar para dónde decir sí a Juan. Sí, claro, no me imagino, claro
Juan entiende en ese momento, Juan que ya me imagino, él decía, va a venir, el que viene tras de mí los bautizará en el Espíritu, los bautizará con fuego. Yo me imagino que Juan también diría, oye, yo quiero, ¿no? Yo quiero ese fuego. Y los discípulos de Juan también querían que lo siguen, ¿no? Después. Sí, o sea, y cómo es obediente, vamos a ver ahorita en la persona de Juan. Juan era un hombre, como decía, como platicamos, una asceta tan disciplinado, que vivía en oración, que vivía así en la contemplación. Entonces, a pesar de que sus deseos serían recibir el Espíritu, recibir el fuego en el que iban a ser bautizados, él antepone su deseo a esta orden de Jesús, que no tiene para dónde ser. Haz ahora lo que te digo para que cumplamos, porque no dice para que yo cumpla, para que cumplamos lo que Dios quiere. Es hermosísimo. Y pues ya cerrando casi el programa, nos vamos a la tercera parte, que es lo que nos mencionaba el Padre. Se juntan aquí una epifanía, una manifestación del Señor, pero también una teofanía, cuando habla, cuando se oye esa voz del Padre. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Qué hermosura de palabra, la fuerza está en la palabra. Imagínense ustedes a Jesús sumergido en esas aguas, saliendo y ver el cielo, que dice, se le abrió el cielo. Yo me imagino que es aquí como una apertura a la era mesiánica, a la nueva creación, a esa recapitulación del nuevo Adán, de la nueva Eva, visto en Jesús y visto en María, y por eso se abren los cielos, porque a todo el que es bautizado, como decía el Padre, pues ya se le abren los cielos con un cúmulo de derechos, y el principal derecho que yo veo es ser llamado Hijo de Dios y tener el derecho de decirle papá, papito a nuestro Señor. Bendito sea el Señor por este Evangelio que anda, que pues está de nuestra parte, que ha tomado la firme determinación de salvar a todo el que se quiera salvar, a todo el que tenga una sintonía y una armonía con la voluntad de Dios. Pues vamos ya a los momentos finales. ¿Qué nos quedamos, Tete? Pues yo me quedo precisamente lo que estás diciendo, y yo lo venía platicando con Tete en el carro, que cada vez que en una pila bautismal se presenta un bebé, los cielos se abren. Y si lo aplicamos a nuestra vida, y si lo aplico yo a mi vida, o sea, el cielo se abrió para recibirme como hija de Dios. Y como tengo derechos, también tengo obligaciones. Y yo creo que nuestra principal obligación es vivir así como hijos de Dios, confiados en que estamos en la mano del Padre, y que no importa qué tan grande sea la tribulación que estés pasando, no importa qué tan terrible sea lo que te toque vivir, estás en la mano del Padre, y en la mano del Padre todo tiene solución. Miren, yo estoy recordando ahorita pues otro hecho del Antiguo Testamento, que era el tabernáculo, y el tabernáculo estaba rodeado de cortinas blancas, y pues tenía 2,20 metros de altura, de tal manera que pues un hombre normal, de estatura normal o muy alto, pues no podía ver qué es lo que sucedía adentro. Pero había una puerta que estaba ricamente bordada de oro, que era azul y púrpura y carmesí, y que simboliza a Cristo.
como diciendo que la única puerta para llegar a Dios, para llegar al tabernáculo, es Cristo. Con eso me quedo yo, que bendito sea el Señor, que pues nos acoge y que queremos ser, ya dijimos, aquí está, Señor, queremos ser tus hijos y queremos entrar por esa puerta al Padre, a nuestro Señor, y queremos también, pues en la medida de lo posible, y quizá un pasito más de lo imposible, pues hacer tu voluntad, y te pedimos que nos indiques. A veces nos confundimos y no sabemos muy bien cuál es la voluntad del Señor, pero con su ayuda, pues esto va a ser muy claro. Yo me quedo con la actitud de Juan. El Señor sabe para qué nos quiere y nosotros debemos de responder. Yo creo que Él estaba esperando ese encuentro con el Señor, pero mientras lo hacía, servía a sus hermanos. Y así, con el servicio y con vivir en la íntima comunión con el Señor, un día le va a decir, este es mi Hijo amado. Pues es así, amigos, como llegamos ya al final de este programa, bendecidos, con mucha alegría, llenos de esperanza, y estamos seguros que ustedes también, y que a lo mejor muchas cosas se quedaron en el tintero, pero que muchas cosas podrían ustedes aportar. Así que les pedimos su retroalimentación en la página oficial de esta emisora de radio, que es Radio Radio Televisión Católica. Es un poquito difícil, es que me quedé ahorita pensando, para que puedan localizar la página, tienen que escribir Vamos con minúsculas, luego Radio y Televisión Católica con mayúsculas, y así es como van a llegar. Pero bueno, pues llegamos ya al final. Un abrazo en Cristo, muchas gracias, y yo creo que ya la próxima vez, en nuestro tiempo normal, ¿verdad? Los miércoles a las 10:30 nos escuchamos y nos oímos, y mientras tanto que pasen el resto del día y el fin de semana lleno de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye. Wow. Qué felicidad.